Hola, ¿cómo están? Bien. Hace mucho tiempo, no sé cuánto, tal vez 2 años, no recuerdo, compartí un video con mi primera experiencia teniendo un viaje astral. Muchas gracias por todo el amor en ese video. Y desde ese momento mucha gente me escribió para que volviera a hacer un video sobre viajes astrales. Por muchos motivos, no he hecho uno hasta ahora, pero hoy llegó el gran día de que vuelva a hacer un video sobre viajes astrales y pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya está. Quiero motivarles a que tengan un viaje astral. Quiero que vean este video y sientan esa motivación en su corazón de que tipo, sí, quiero hacer este viaje astral. Tipo, como quiero como que sea un video motivacional, entre comillas. Entonces pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Consejos. Voy a dar una especie de simples consejos, muy simples, pero con mucho amor para que haya motivación, para que se animen a tener esta experiencia no física maravillosa, increíble, y visiten otros mundos y todas estas cosas lindas que ya sabemos. Bien, son 6 consejos creo que son 6. Así que empezamos. Uno, hay que ser constantes. Como todo en la vida, cuando empezás a practicar una habilidad, tenés que ser constante, porque si probás una vez, 2 veces, 3 veces, no sirve. O sea, si vos te pones a dibujar, a mí me pasa cuando estoy dibujando, cuando quiero mejorar algo, dibujo, 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 y así con cualquier habilidad de la vida. O sea, poder hacer viajes astral es una habilidad que creo que todos y todas tenemos, pero así como cualquier habilidad, tenés que entrenarla. Es verdad, hay gente que le va a resultar más fácil, hay gente que le va a resultar más difícil, gente que lo va a lograr antes, gente que lo va a lograr con más tiempo, pero creo que todos y todas podemos. Pero tenemos que ser constantes, probar técnicas e insistir, e insistir. Todas las noches intentamos. Vas a dormir una siesta, probás en un viaje astral de tu siesta. Hay que ser constantes. Eh, un consejo que sirve para muchas cosas. Constancia. Bien, consejo número 2. Eh, tenés que leer mucho sobre el tema. ¿Por qué? Y también esto aplica a otras cosas de la vida. Cuando estoy dibujando, tengo que leer sobre técnicas, sobre autores, sobre cosas. Leer libros, importante. Entonces, con los viajes astrales pasa lo mismo. Tienen que ver videos para empezar como algo introductorio, pero por favor lean libros. ¿Por qué? Porque van a saber más sobre el tema, van a estar más informados y a la vez, al estar leyendo cosas sobre el tema, su atención va a estar enfocada ahí, lo cual va a ser más probable que el viaje astral suceda. ¿Qué más? Es muy importante que nuestra atención esté ahí, es muy importante que estemos empapados en el tema porque cuando algo nos rodea y nos abarca una parte de nuestra vida, le damos esta importancia y entonces es mucho más probable que ocurra el viaje astral cuando estás leyendo constantemente sobre el tema, así simplemente digas, es por curiosidad, voy a ver. No, no, no. Decisión, decisión y, investiga mucho sobre el tema. Es importante investigar. Está bueno ver videos, está bueno leer artículos en internet, está bueno entrar a foros, pero por favor buscan libros sobre viajes astrales, sueños lúcidos, que no sé si es lo mismo, creo que son cosas distintas, pero busquen cosas sobre el tema. Eh, Tal vez en el futuro puede ser un video sobre estos libros. En fin, consejo número 3. 3. Bien, por favor hagan protecciones energéticas. Yo ya he comentado mi punto de vista sobre el tema. Hay gente que dice que no. Yo soy de los que dicen que sí. Que para mí esto no es solamente un juego de vamos a ver qué probamos. Para mí es algo serio. Y como es algo serio, yo creo que en un viaje astral uno puede entrar en contacto con energías que no son tan amigables. No voy a decir que malas o buenas porque eso ya es un tema totalmente de la 3D físico, pero sí puedo decir como que hay energías que no están tan copadas, entonces está bueno protegerse, cuidarse, nuestro cuerpo energético, cuidarnos. Hay un video en el canal con una protección energética muy simple y muy básica, que es la técnica de la burbuja, búsquenla. Si no, busquen otras protecciones, seguro que en YouTube hay muchos videos, seguro que en internet hay muchas formas de protegerse. Pueden probar usando una piedra que sea de protección, pueden pedir a su ángel de la guarda antes de irse a dormir que los cuide. Pueden probar una combinación de técnicas. Yo por lo general
Siempre antes de irme a dormir hago dos o tres técnicas de protección energética. Ya tengo un viaje astral o no lo tenga, igual las hago porque ya me acostumbré, es súper sencillo, te lleva menos de 5 minutos. Y también es como que te ambientás, es como que te pones en ese mood de, bueno, está, ya estoy protegido, ya está todo bien, vamos a hacer ese viaje astral. Bien, así que este fue el consejo número 3, hagan protecciones, es importante. Consejo número 4, conversá con un amigo, con una amiga sobre el tema. Si no tienes a nadie en tu entorno físico nada, con quien conversar sobre esto, y buscá amigos, amigas en internet, y conversen, chaten sobre el tema, porque es como un poco eso de investigar en libros, que empapás como tu mente en eso, entonces es más probable de que eso pueda ocurrir. Es lo mismo, cuando vos estás entusiasmado con algo y lo conversás y lo hablás y intercambias opiniones, estás también poniendo tu atención en eso y le estás dando un cierto poder, lo cual está bueno y lo cual creo yo que puede aumentar las probabilidades para que tengas tu primer viaje astral. Siguiente consejo, consejo número 5. No está vinculado directamente a los viajes astrales, pero creo que influye. Es el tema de ¿por qué no investigan otros temas no físicos? Por ejemplo, no sé, hadas y duendes, extraterrestres, que en realidad los extraterrestres pueden ser físicos o no. Buena pregunta. Investiguen otros temas, magia, cosas que sean místicas, mágicas, no sé cómo llamarlas. Investiguen. Cosas lindas, cosas positivas. No se pongan a buscar el demonio y no sé cuánto y nada que... ¿Cómo invocar a un demonio? No, esas cosas no, gente. O sea, busquen cosas positivas, cosas buenas, cosas lindas, cosas que nutran su vida. Estaba bueno, yo qué sé. Sí, no voy a decir nada. ¿Por qué les hago esta invitación? Porque nada, yo creo que los viajes astrales, primero es como un pedacito de toda la torta que hay, como la punta del iceberg, por así decirlo, de todo este mundo. Y creo que investigar sobre otros temas es como muy complementario a este asunto de los viajes astrales. Entonces, creo que también como que los puede motivar más a saber sobre otras cosas y a la vez los puede motivar más a esta constancia, a esta disciplina de intentar practicar técnicas para tener un viaje astral. Creo que puede estar bueno. Así que lo agregué como consejo por eso. Y el consejo final número 6 es no te rindas, porque está muy vinculado al primero, constancia, como todo en la vida. A veces me pasa, por ejemplo, que estoy dibujando y me salen horribles los dibujos y también me requiero rendir porque ya estoy podrido, no quiero practicar más, pero digo, no, dale, Agustín. O sea, hay que intentar. Capaz que no te sale a la primera semana, capaz que no te sale a la segunda ni a la tercera, pero capaz que al mes te sale, y capaz que si no te sale al mes, capaz que te sale a los 2 meses. Pensalo, no es algo que te cueste como mucha inversión de tiempo el practicar un viaje astral. A veces simplemente es como hacer algunos ejercicios antes de dormir, 5 minutos, 10 minutos. La clave es la constancia, hacerlo todos los días o cada vez que sintamos que es el momento de hacerlo. Pero constancia, no se rindan, que es posible, hay mucha gente que lo está haciendo. Ustedes también pueden, estoy seguro que ustedes también pueden. Simplemente es intentar y ser constantes. Como todo en la vida, gente, hay que ser constantes. Bien, terminé el video, no puedo creer. Creo que fue cortito, no lo sé. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por todo como siempre. Cualquier comentario es súper bienvenido, yo siempre les leo, me encanta. Ideas para futuros videos también son bienvenidas. Como saben, siempre los veo en Instagram, en las cuentas de ilustración, en las cuentas con las fotos. Siempre estoy ahí como presente. Y nada, les deseo una hermosa semana, que pasen cosas muy lindas, que puedan superar sus desafíos. Y me voy. Chao, chao.